Bueno, vamos ahora a explicar la actividad 7 de la sección 2.1. Dice, suponga que R es paralela, recta R es paralela a la recta S. Cada ángulo interno en el lado derecho de la transversal T, bien, si tenemos la transversal T, los ángulos internos, ¿quiénes son? El 4, el 6, el 5 y el 3. Claro, pero en el lado derecho de la transversal solamente va a ser el 4 4 y el y el 6. 6. Bien. Dice, cada ángulo interno en el lado derecho de la transversal T se bisecó. O sea que esto que acá voy a pintar con color es la bisectriz. ¿Sí? Esto, que aparece ahí con rojito. Sí. Esa es la bisectriz del ángulo 4. Y esta es la bisectriz del ángulo 6. Bien, utilizando su intuición, ¿qué parece ser verdadero del ángulo 9 formado por los bisectores? ¿Qué podemos decir nosotros, ¿sí? Según la intuición, acerca del ángulo 9, que es el que se forma con las dos bisectrices. ¿Vamos? Y bueno, tenemos que pensar, ¿cierto? ¿Qué sabemos de los ángulos internos? ¿Qué sabemos de 4 y de 6? Hay un teorema que nos dice que los ángulos internos, ¿sí? Cuando las rectas son paralelas y están cortadas por una transversal, los ángulos internos del mismo lado de la transversal, ¿qué pasaba? ¿Son iguales? No. ¿No? Fíjense, el 6 es el ángulo correspondiente con el ángulo 2. Y el postulado 11 dice que los Parece ángulos correspondientes, suplementario. o sea, 6 va a ser igual a 2. Y 2 y 4, ¿cómo son? Suplementarios. Claro, son Suplemento. adyacentes, por lo tanto son suplementarios. O sea, que si el 4 y el 2 suman 180, el 4 y el 6 también. Sí. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, si la medida del ángulo es lo que sabemos, voy a anotar las cosas que sabemos para que podamos deducir algo. La medida del 4 más la medida del 6 sabemos que nos tiene que dar 180. Bien. Ahora, la bisectriz del ángulo 4 más la bisectriz del ángulo 6, ¿cuánto nos va a tener que dar? 90. O sea, si la mitad del ángulo 4, ¿no? Bueno, lo voy a hacer más. La medida del ángulo 4 dividido 2, ¿no? Más la medida del ángulo 6 dividido 2. Es como si en la igualdad de acá yo divido a izquierda y a derecha del igual, divido por 2. ¿No es cierto? Me va a tener que dar 90. Entonces, fíjense, acá se forma un triángulo, ¿cierto? Donde este ángulo, que es la mitad del ángulo 6, y la mitad del ángulo 4 suman 90. Entonces, ¿qué podemos decir del ángulo 9? Ah, que es recto. Porque sabemos que los tres ángulos entre un triángulo, ¿cuánto da la suma? 180. Exacto. ¿Se entiende? Sí. Sí, así Entonces, lo había planteado, pero me daba como, no sé, me parecía que estaba mal. bueno, lo que nosotros podemos decir por nuestra intuición hasta ahora, porque no hemos demostrado nada,
que la medida del ángulo 9 es 90. También puedo decir que el ángulo 9 es recto. Es otra opción. ¿Se entendió? Sí, sí, muchísimas gracias, profe. Bueno, vamos a pausar el video.